Sean todos bienvenidos a los que se dan cita a este canal donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Con ustedes, para los que no me conocen, soy el profesor Hermoré Ahmed Najarwadi, que agradece a todos los que se han suscrito a este canal y todos los que me están apoyando con un like. No cuesta nada y es absolutamente gratis. Con esto tú me ayudas a que estos estudios se difundan y puedan ser una luz de bendición para todas las personas. Me han preguntado si el eterno Yahweh es todo amor, ¿por qué destruía a la gente de la antigüedad? ¿Por qué asesinaba a niños, ancianos, ciudades enteras? ¿Por qué tendrá que destruir al planeta en su venida? En el Antiguo Testamento se habla a menudo de la ira de Yahweh. De las 455 veces que se usa esa expresión, es decir, de esas 455 referencias sobre la ira de Yahweh en el Antiguo Testamento, en forma de sustantivo, 375 hablan de la ira de Yahweh y el resto habla de la ira de los seres humanos. En el Antiguo Testamento ni descontinúa ni abandona el concepto de la ira de Yahweh. Queda un elemento fundamental en la proclamación de las buenas nuevas en el Nuevo Testamento, o llamado Brit Hadashah, la forma original, ya sea que nos dice Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como dijo Yahshua en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Yahweh está sobre él. O Pablo, el rabino Shaul, en Romanos 1:18 que nos dice, porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O Apocalipsis, en las escenas finales, 6:16 nos dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pregunto, ¿por qué este rechazo de la ira de Yahweh? Vamos a tomar en cuenta varias razones. La sugerencia de que la frase la ira de Yahweh refleja antropomorfismo. ¿Y qué es el antropomorfismo? Es una figura de lenguaje que atribuye a Yahweh características humanas, reduce a Yahweh a nuestras finitas y formas pecaminosas de entendimiento, el cual le deshonra por adaptarlo a nuestro concepto humano. En el Antiguo Testamento también se habla en términos tangibles sobre cómo Yahweh actúa y sobre cómo Él es. La antología bíblica no separa el ser del hacer. Lo que es Yahweh y el Elohim de la Biblia es un Elohim poderoso, activo en su amor para salvar a los pecadores y activo en su ira para oponerse a todo lo que amenace su dominio y propósito de salvación. Así que despojar a Yahweh de su forma de ser, como la Biblia lo testifica en cada página, es destruir su carácter personal. Como el amor de Yahweh es más grande que nuestro amor imperfecto, su ira es libre de cualquier imperfección pecaminosa que acompaña tan a menudo a la ira humana. Además, la idea de la ira de Yahweh muestra que la humanidad es importante para Yahweh, ya que Yahweh está interesado en la humanidad, ya que manda y prohíbe, amonesta y encomienda, busca y rechaza. Es un Elohim fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que le odian, pero muestra su gran bondad a millares que le aman y guarda sus mandamientos, dice Éxodo 20 del 5 al 6. Así que desde que la humanidad fue creada a imagen de Yahweh, existe una antropología teomórfica y de este modo es más apropiado describirla como teomórfica en vez de antropomórfica, es decir, la forma de Yahweh en vez de la forma humana. La segunda razón para esa negligencia de la ira de Yahweh es esa idea de que es solo un concepto del Antiguo Testamento y no del Brit Hadashah del Pacto Renovado. Pero hay evidencias bíblicas en el Brit Hadashah, en la renovación del Pacto, mal llamado Nuevo Testamento, que se sostienen sobre la ira de Yahweh. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Yahweh se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres y detienen como injusticia la verdad. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahshua. Y hay muchos textos, por ejemplo, Colosenses 3:16, cosas por las cuales la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y terror de fuego que ha de declarar a los adversarios
Hermanos, hay muchos textos en el Brit Hadashah que enfatizan y establecen que la ira de Yahweh existe y existirá. Ahora bien, en ningún lugar en el mal llamado Nuevo Testamento reemplaza la ira de Yahweh con su amor. Al contrario, ve la ira como un esencial e indispensable trato de juicio de su ira. Las buenas nuevas de la Biblia no es que no existe la ira de Yahweh, sino que la humanidad está a salvo a través de la fe en Yahshua. Porque Yahweh muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Yahshua murió por nosotros, según Romanos 5, 8 y 9. Así que en el Brit Hadashah, además el hecho bíblico no permite clasificar la ira de Yahweh perteneciendo al Antiguo Testamento y el amor de Yahweh al Nuevo Testamento. No, ambas iras están representando lo mismo de un Elohim que no cambia. En ambos testamentos, como en el Nuevo y el Antiguo, habla abundantemente sobre el amor de Yahweh, pero también sobre la ira de Yahweh. El Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento, y la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, nunca usa los términos de la poesía griega para la ira implacable de los dioses Menis y Solo, pero usa la palabra orgé, que significa ira, y tumos, que significa enojo en el griego. ¿Qué parece indicar? Parece indicar que los autores bíblicos no asociaban la ira de Yahweh como una eterna hostilidad entre Yahweh y la raza humana, ya que conocían perfectamente sobre el amor de Yahweh, el cual quiere salvar a toda la humanidad. Y la misma comprensión debe de ser vista en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, las malas interpretaciones de la ira de Yahweh han llegado a falsas representaciones divinas, y tales representaciones distorsionadas de Yahweh distorsionan su carácter y conducen al miedo o a la obediencia desconectada del amor, una obediencia de terror a Yahweh y no de amor a Yahweh. Ahora, es bueno que subrayemos que la ira de Yahweh no es el último horizonte. ¿Por qué? Porque Primera de Juan nos dice que Yahweh es amor, Primera de Juan 4.1. En Ezequiel 18:23 dice que Él no se agrada de la muerte del impío, sino que quiere que se vuelva de su mal camino y viva. 1 Timoteo 2:4 al 6 nos dice que Yahweh quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 Corintios 5:19 en adelante nos dice que la reconciliación tiene su fuente de inicio en Yahweh, porque Él quiere reconciliar al mundo con Él en Yahshua. Además, en Isaías 28:21 nos dice que Él no desea un castigo muy vengativo, sino que es más, el juicio es la extraña obra de Yahweh. Así que dentro de este concepto del juicio divino, la ira de Yahweh no es una expresión de un Elohim tirano, sino una justa y legítima reacción contra el pecado, porque la ira de Yahweh ni es caprichosa ni es arbitraria. Se ha levantado contra el pecado, ya que el pecado es una rebelión contra la naturaleza y el carácter de Yahweh. Ahora, aún en su ira, Yahweh se acuerda de su misericordia en Isaías 54, que su enojo dura solamente un momento, Salmo 30, por amor de su nombre, no la ejecuta en su plenitud, Isaías 48. A través de una manifestación de su ira, Yahweh quiere que todos los hombres vengan y se vuelvan de sus malas conductas, según Isaías 42:25. Por lo tanto, es erróneo y además muy irresponsable tomar la ira de Yahweh y pintar un cuadro de terror en las mentes de la gente. Tomemos por ejemplo el juicio venidero. Esto es un asunto serio y no debemos de pasarlo por alto. Pero sin embargo, si la predicación del juicio produce un sentido de temor, estamos señalando no al que viene, sino las cosas que vienen. Y el énfasis entonces es diferente. A mí me parece que nuestra tarea no debería ser tanto la descripción del terrible juicio divino, sino más bien la necesidad de que la gente se vuelva a Yahshua, quien es nuestro juez, así como nuestro Salvador. Entonces, una comprensión bíblica de lo que es la ira de Yahweh sería lo siguiente. Primero, todas las enseñanzas de las buenas nuevas de salvación, desde los profetas hasta Yahshua y los apóstoles, en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, comienzan con la proclamación de la ira de Yahweh. Esta cercanía destruye toda justicia propia, toda ideología religiosa de aplicación humana, y el pecador permanece enfrentando la realidad de un Elohim santo y temible. Segundo, la ira de Yahweh notifica que toma en cuenta el pecado seriamente, ya que la ira de Yahweh revela la detestable naturaleza del pecado y la aversión de Yahweh a él, por el otro lado. O sea, ese odio al pecado. El pecado es incompatible con la naturaleza divina. En hebreo es santidad, es kadosh, que significa separar, y distingue a Yahweh de toda forma de existencia.
y es un factor importante en el plan de salvación, ya que nos enseña que Él está profunda y personalmente involucrado en la lucha contra el mal y que Él es capaz de reaccionar de la forma más fuerte posible. 3. Un conocimiento de la ira de Yahweh crea una apreciación del amor de Yahweh y el pecado nos ha colocado en oposición a Yahweh, porque por naturaleza somos objeto de su ira, según Efesios 2:3, que nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos y en otro tiempo y en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La justicia demanda que recibamos nuestro castigo y fuerte. Y así Yahweh nos ha amado mientras nos manteníamos como sus enemigos. Eso es lo que dice Romanos 5, del 8 al 10. Mas Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yahshua murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados según su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos con su vida. Yahweh nos ha amado tanto que hizo redención posible en la muerte de su Hijo. Su amor y su gracia gana más profundidad y significado cuando es colocado en el trasfondo de lo que merecemos. 4. Cuando negamos la ira del Eterno, es paralizar la obra de Yahweh, una rendición del Eterno a los poderes del mal que están apuntando a la destrucción de todo lo creado por Yahweh. Y pregunto, ¿sería Yahweh un redentor si él estuviese forzado a comprometerse con el mal? ¿Sería un cómplice? Número 5. La ira de Yahweh muestra que Yahweh ve mi decisión individual con seriedad. Si yo escojo vivir sin Yahweh, Él no gobierna mi decisión, pero permite que me encuentre con las consecuencias de mi elección, como dice Romanos 1:18. Y finalmente, la ira de Yahweh muestra que la culpa es simplemente un sentimiento subjetivo. El pecado demanda expiación. Yahweh no perdona el pecado, porque el pecado es imperdonable. Yahweh perdona al pecador, no al pecado, porque entre la ira de Yahweh y la muerte sustitutiva de Yahshua en la cruz existe una íntima relación. Y el pacto renovado destaca esto muy claramente en su uso de diferentes palabras para reconciliación, porque ellas dan una clara expresión de la oposición inevitable de Yahweh al pecado, en el hecho de que allí existe un problema real para Yahweh que debe de ser resuelto, que hay en la divina administración del mundo y del universo una necesidad que cuando el pecado es perdonado en tal forma como para hacer clara la necesidad para Yahweh ejecutar juicio sobre el pecado. Así que la ira de Yahweh es una forma bíblica de proclamar la verdad, de proclamar la total oposición de Yahweh al pecado. Y me dice que Yahweh toma el pecado muy seriamente y quiere llevar hasta el fin. Entonces, crea en mí una nueva apreciación para la cruz del Calvario, porque me ayuda a comprender mejor la naturaleza del ministerio intercesor de Yahshua en el cielo y la naturaleza de su juicio final. Y esto fundamenta mi confianza en Yahweh y nos da gracia y seguridad para esperar el resultado final de sus propósitos en su segunda venida. Yahweh repudia el pecado, porque el pecado Él no lo creó. El pecado se originó en Lucifer y pasando después a los seres humanos. Y esa ira de Yahweh no viene del impulso, sino del aborrecimiento que Yahweh tiene para con el mal, debido a su naturaleza santa y pura. La ira humana es un fuego que arde con pasión impulsivo y egoísta. Es muy diferente a la ira de Yahweh, que nace de los principios eternos de justicia y benevolencia. Y si el Eterno es infinitamente bueno y santo, y si conoce la plenitud de la verdad y las cosas que el pecado introdujo, pregunto, ¿qué otro sentimiento puede tener para con el pecado, sino una indignación que lo condenará finalmente a la aniquilación? Así que mientras tanto Yahweh procura salvar a los pecadores para que Él no sea consumido, también en los fuegos purificadores que menciona 2 de Pedro 3:9 y Ezequiel 13:11. Entonces podemos decir que la ira humana es irracional, es cruel, es vengativa. La ira de Yahweh es totalmente diferente, porque cuando describimos su carácter ante los hombres, Yahweh está limitado por el lenguaje humano y necesariamente debe de permitir que los autores bíblicos usen expresiones que cuando mucho apenas se aproximan al pensamiento divino, aun cuando sea imperfectamente, y violentamos el lenguaje bíblico si interpretamos esa palabra aplicada a Yahweh, porque comprende las flaquezas propias del hombre como reacción frente a la provocación, y no podemos describir los secretos de Yahweh debido a la insuficiencia del lenguaje
lenguaje, en el momento oportuno, Yahweh hizo un pensamiento suyo que fuera audible, visible, y esto fue a través de Yahshua. La humanidad tenía solamente un concepto borroso, turbio del carácter de Yahweh, pero en Yahshua se demostró hasta el mundo como es. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Y a fin de comprender mucho mejor la naturaleza del furor de Yahweh, es preciso que estudiemos las reacciones de Yahshua cuando se enfrentó ante ciertas situaciones que provocaron justamente su indignación. Por ejemplo, cuando Yahshua estaba purificando el templo en Juan 2 del 3 al 7, podemos ver la manifestación de indignación, de autoridad, de poder. Y otro ejemplo, vemos a Yahshua reprendiendo a los fariseos en Mateo 23 y lo hizo con lágrimas en sus ojos. Nótese el angustiado llanto por los judíos impenitentes en Lucas 19:41. Y recuerdes también que él fue quien dirigió los destinos de Israel, porque con amor permitió que Siria afligiera a Israel, con la esperanza de que esa disciplina produciera que los israelitas apóstatas volvieran a la razón y a Yahweh. Donde quiera que se encuentre el pecado, nuestro Elohim es fuego consumidor. Hebreos 12:29. No comparemos la ira humana con la ira de Yahweh. La ira humana es egoísta, la ira humana es vengativa, la de Yahweh es muy diferente. Por lo tanto, queridos suscriptores, la ira de Yahweh es el justo castigo al pecador después de ser amonestado varias veces de las consecuencias de aferrarse al mal, porque Yahweh odia el pecado. ¿Y por qué odia el pecado? Porque el pecado es algo que Yahweh no creó. Es un ser extraño o un agente extraño que hace daño a todo lo que Yahweh ha creado. Y lo más hermoso que Yahweh ha creado es la persona, el individuo, el ser humano. Y el diablo odia al ser humano. Tanto lo odia que lo carga de vicios para así borrar la naturaleza divina, que es el carácter del hombre, y lo bombardea con vicios, con actuaciones incorrectas para desnaturalizar su naturaleza prístina que fue hecho a la imagen de Yahweh. Entonces Yahweh viene a destruir al pecado, pero también a los pecadores que se aferran al pecado porque se están identificando con él. Y el pecado es algo tan terrible que Yahweh ha decidido él mismo destruir, pero solamente destruir al pecado. Y nos advierte que si el pecado está en nosotros, estamos identificados con el pecado y en consecuencia, o sea, la destrucción para siempre de lo que hemos sido o lo que somos. Yahweh se aira, pero no como nosotros. Yahweh se aira porque Él es un ser santo y terrible, pero también es un ser que tiene justicia y distribuye la justicia conforme a Jeremías, que dice, Yahweh justicia nuestra. Entonces, Yahweh tiene que destruir el planeta. ¿Por qué? No porque Yahweh odia a los impíos, todo lo contrario. Él no quiere la muerte de impío, sino que se vuelva a Él y viva. Impío es todo aquel que persiste en el mal, y aún así, dándole vuelo al hacha, sabiendo que es malo, persiste en repetir su maldad. Y Yahweh va a destruir el pecado para siempre, pero también a todos los que se aferren a Él, producto de una decisión de ellos mismos, de escoger el mal y en consecuencia asimilar en sus vidas la destrucción inevitable que es la aniquilación del mal para siempre. Hermanos, veamos a Yahweh como un Elohim amoroso, pero de ningún modo va a justificar al malo que persiste en el mal y en apartarse de él. Que Yahweh nos bendiga, que Yahweh nos ayude en gran manera a poder temer a Yahweh, y temer en griego es phobeomai. Temer a Yahweh implica respetarlo y obedecerlo. Que el Eterno nos ayude a poder ver que Yahweh es amor, pero también Pablo dice que aunque Yahweh es amor, también es fuego consumidor. No juguemos con la justicia de Yahweh, porque ésta se cansa, no porque Yahweh se cansa, sino se cansa porque el hombre no quiere recibir la justicia de Yahweh y en consecuencia la rechaza, y Yahweh no puede forzar a una persona que lo acepte si no quiere.